¿cuál es el rol de la izquierda hoy? ¿Qué izquierda también? ¿No? Una cosa es Perú Libre o lo que quede de Perú Libre y otra cosa es, digamos, primero la gente y ese tipo de cosas. No sé si Juntos por el Perú seguirá existiendo, Nuevo Perú, no sé ya. Y hasta qué punto todavía se puede seguir exprimiendo el tema de ustedes... Por su culpa llegó Pedro Castillo y tienen que seguir arrodillándose en chapitas, ¿no? De Inca Kola y demás, ¿no? Bueno, yo creo que sí es importante decir que hay varias izquierdas. Claro. Evidentemente, hay partidos que hoy están en el Parlamento y que yo siento que más allá de lo que ellos digan que son en el discurso, o sea, que su retórica de somos socialistas, como los señores de Perú Libre, a mí me parecen unos farsantes. Lo ¿no? son. Son unos farsantes porque, mira, hoy día la gente está marchando y ellos ¿dónde están? Muy tranquilos en la mesa directiva, con el fujimorismo, con todas esas bancadas que luego dicen, no, ellos son la derecha, pero están muy tranquilos conviviendo y gobernando ese parlamento de espaldas al país. Una institución que ya ha tocado fondo, o sea, que ya estaba mal hace 2 periodos, pero hoy día ha tocado fondo. Entonces yo te diría, claro, por supuesto hay un sector como ese que se llama a sí mismo las izquierdas. Yo no reparto carnets de izquierda, pero yo te diría que para mí son unos farsantes. En un momento parecía que se podía etiquetar como esta idea de izquierda conservadora, que en teoría también tenía como cosa equilibrada con la derecha, que es detestar a los caviares, o esta izquierda denominada progresista, ¿no? Entonces, los detestamos y en esto de como no queremos nada con los homosexuales, la comunidad LGTBIQ+, y todo lo que sea como tratar de hablarle de sexualidad a los niños, ya, eso no. ¿Se podía entender la izquierda en esos dos frentes? ¿O me equivoco? O sea, yo en un creo que primer son momento, rasgos ¿no? propios de grupos como Perú Libre, ¿no? Sí, Tienen claro. ideas muy trasnochadas, ¿no es cierto? Tienen una... yo creo que falta de capacidad de entender ciertas propuestas, ¿no? O sea, los derechos de las mujeres no es una cuestión de ahora, no es una moda. O sea, para hablarte de una cuestión, los proyectos socialistas en el mundo avanzaron, ¿no es cierto?, con intelectuales como Rosa Luxemburgo, que planteaban ¿no? la reivindicación de los derechos de las mujeres. Estoy hablando en el siglo pasado, en el siglo XX. Ya, por decirte algo que tal vez no es una cuestión de conocimiento general, pero hay que ser muy, como te digo, bastante farsante y bien de poco conocimiento de entender la naturaleza que tienen las reivindicaciones, por ejemplo, de las mujeres. No es una cuestión de modas, no es una cuestión de progresismo, es una cuestión que tiene que ver con entender el tipo de sociedad que vivimos, ¿no? Somos una sociedad machista, una sociedad capitalista, explotadora, pero si tú desvirtúas, ¿no es cierto?, una reivindicación de la mitad de la población, tú no estás buscando transformar el mundo, tú estás buscando simplemente acomodarte al poder, y que creo que es lo que han terminado haciendo esta gente de Perú Libre, como su retórica de somos socialistas, pero ahora están muy tranquilos, ahora están muy tranquilitos en el Congreso, mientras el país está que se desangra. Pero mientras también Antauro no sido... define el otro lado como, digamos, esta izquierda progresista, entre comillas, ¿no? Como capitalismo de rostro humano, como que realmente no quieren trastocar ninguna fibras, sino es como tratar de acomodar simplemente las piezas. Seguimos bajo, ¿no?, esta economía social de mercado, siempre, ¿no?, de rodillas a Estados Unidos o ya sea ahora China, pero realmente no es una izquierda que quiera cambiar las estructuras de este país, ¿no? Antauro me parece un caudillo, ¿no? Claro, es un caudillo que tiene un discurso autoritario, vertical, pero él mismo no se reconoce de izquierda. No, claro que no. Claro que no. Él mismo dice que él ya tiene una mezcla, ahora creo que le ha agregado una etiqueta más a su proyecto, dice nacionalista, no sé, ahora dice buquelista, etnocacerista, ya. Me parece que pero que baila reggaetón. Ahora, claro, hay que reconocer que él está intentando capitalizar un descontento que hay en el país. Eso es porque, cierto. claro, mientras nosotros estamos ahorita describiendo la realidad, hay quienes la están viviendo de la peor manera, ¿no? Lima ahora ha empezado a levantar la voz. Ahora un compañero, un manifestante que estaba en la avenida Bancay, que es de Cusco, me decía, bueno, estoy transmitiendo también para la ciudad de Cusco, y ¿usted qué diría? Al fin ya Lima está reaccionando, ¿no? Están diciendo al fin que se están dando cuenta de por qué era importante movilizarse en el año 2022 y 2023, ¿no? Y yo decía, sí, pues, ¿no? O sea, ya, espero que esta sea una forma de empezar a saldar una deuda que se tenía con el resto del país, que la vio primera. O sea, cuando la gente se movilizó en el 22 y 23, no necesariamente era porque defendía a Pedro Castillo, es porque la gente entendía que un Congreso que tenía todo el talante autoritario que había demostrado desde el 21, que no reconoció el resultado de las elecciones, que buscaba vacar de cualquier manera, claro, que hizo su componenda con la fiscal Benavides, jamás iba a poder ser un espacio que garantizara una transición, como intentaban presentar a Dina Boluarte, ¿no? Era difícil defender a Pedro Castillo también, ¿no? O sea, esa imagen de Pedro Franque yéndose, Abelino, creo que era, no sé si era, ¿cómo se llamaba? El que era ministro, Aníbal Torres yéndose por un lado, ¿no? O sea, ese es al final lo que ha quedado como para poder utilizar
y desacreditar todo Pero lo que para puede hacer un salir- diagnóstico de esto. Para salir a ¿no? movilizarte el 22 o 23 no hacía falta defender a Pedro Castillo. Y yo te lo digo porque yo estuve en las calles desde creo que el día 1 de que pasó todo esto y no toda la gente, ni la mayoría de gente inicialmente decía libertad Pedro Castillo. Y era o un argumento que reposición. utilizaba la derecha para ¿Sabes cuál fue el desprestigiar las argumento? Que lo usan hasta ahora. ¿Sabes Que cuál lo fue usan la hasta ahora. consigna que más se escuchaba en las calles los primeros meses? Era cierren el Congreso. Cierren el Congreso, Claro. que se vayan todos. Esa fue Elecciones. y Verdad. nueva constitución. Ni siquiera elecciones, era una mezcla de malestar así, Ya. todavía no tan estructurado. Era cierren el Congreso. Y entonces, claro, yo creo que nuestra mirada a veces es tan lejana de lo que es el país, Sí, ¿no es eso cierto? sí. Nos hizo Desde pensar, acá en Lima, no, el sí. que sale a marchar defiende a Castillo, y no necesariamente era así. ¿Qué pasó o cuál es la autocrítica que se podría hacer de esa elección 2016 con Verónica Mendoza sacando 16% en primera vuelta, ¿no? Sí. Ese 16% después, en la siguiente elección, fue mucho menor, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo potenciar o por qué no pudo crecer la figura de Verónica Mendoza sabiendo de que obviamente ese capital pudo crecer mucho más, ¿no? Me toca mucho la experiencia del 2016, ¿sabes? Sí. Porque yo no solamente postulé en esa elección, sino que yo fui parte de quienes impulsaron ese espacio que se llamó el Frente Amplio, que Claro. es donde candidateó Verónica, donde candidateamos muchos. Y claro, esas cosas que a veces no se ven, pero todo el proceso de generar ese espacio del Frente Amplio fue un proceso que yo creo que permitió construir algo distinto a lo que era la política en ese momento, y también en parte eso explica por qué hubo una aceptación. Obviamente la capacidad de Verónica de ser una buena candidata, indiscutible, pero te lo comentaba antes de empezar. Nosotros hicimos para ese espacio, para ese frente político, tomamos algunas decisiones que yo creo que ahorita serían revolucionarias, ¿no? En este contexto de tanta decadencia. Mira, por ejemplo, yo postulé como precandidata al Congreso en una elección primaria que en ese momento no estaba obligado el partido a hacerla. No, después se aprobó esto de las PASO, que nunca se llegó a ejecutar, pero en ese momento, en 2015-16, ni siquiera la ley te obligaba a hacer ningún tipo de primaria interna. Ok. Y nosotros le hicimos no solamente para los militantes, sino era toda la ciudadanía podía votar, así tú no fueras de izquierda ni nada, simplemente porque el hecho es que tú quieras participar y elegir tú como ciudadano quiénes van a ser los candidatos y en qué orden. No lo elige la cúpula del partido, no lo eligió la candidata, la precandidata a la ¿Quién presidencia. pagó más para Así estar es. un número ¿Quién más tenía cercano? Yo, que en ese momento tenía 26, 27 años, nunca hubiera podido ingresar al Congreso si no hubiera habido esa primaria. Porque con esa primaria que hicimos, que fue interna, mira, la OMPA no nos quiso apoyar en esa época porque decía, bueno, como la ley no nos obliga a hacer primarias internas, no les podemos asesorar técnicamente, entonces tuvimos que nosotros hacer nuestras cajas para las la ánforas, votación, claro. publicidad por redes sociales, y pensábamos que no iba a ir a votar nadie, porque como era una elección voluntaria, un Ya. domingo, ¿sabes qué? Un domingo, nunca me voy a olvidar la fecha, 5 de octubre, fueron a votar 30.000 personas. 30.000 personas, nosotros nos quedamos igual. No nos sabía sorprendimos. ese dato. Claro, Ok. entonces esa elección venía con todo ese proceso previo de haber construido un espacio político donde se sumó mucha gente que no estaba inscrita en el partido, mucha gente que, como ahora estamos conversando, no necesariamente decía yo soy izquierda, no, tenía una sensibilidad social, coincidía con el programa que nosotros teníamos un programa más que habíamos construido, que habíamos debatido. Entonces yo creo que era una propuesta muy seria, muy interesante, pero acá viene la parte, claro, negativa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó finalmente? El espacio que era el frente termina fraccionándose cuando nosotros, bueno, no nos esperábamos ese resultado en el sentido, nosotros decíamos, bueno, construimos el frente, nos presentamos a las elecciones, hacemos además, tomamos decisiones distintas respecto a que este no puede ser un espacio donde se eligen a dedo los candidatos o donde el que tiene más plata llega. Y lo que hacemos es empezar a construir este espacio y que dure 20 años, que dure 30 años, que sea un espacio de referencia justamente en un país donde no hay espacios políticos representativos realmente No hay costumbre democrática. y donde además se vayan forjando nuevos cuadros, que haya una O sea, pero renovación. digamos, el frente eclosionó como la izquierda unida en los 80s, básicamente. Yo diría ¿no? de una manera incluso totalmente más inicial, ¿no? La Izquierda Unida ya era todo un proceso que No, había esto fue ganado. apenas ganaron. Apenas, claro, la Izquierda Unida venía, sí, yo lo digo como autocrítica, parte de la autocrítica es esa, ¿no? Hay a veces como, hay una especie de paradoja que se dice cuando tú sufres del éxito, ¿no? El O éxito, sea, digamos, no se esperaban llegar a 16%. no, casi, ¿no? Y pasar a la segunda vuelta. Nosotros Claro, decíamos... PPK hizo 18, creo, en esa primera hizo 18, vuelta. pero nosotros tuvimos incluso Sí. más congresistas, porque tuvimos mayor porcentaje de voto al Congreso. Mm. Entonces tuvimos una votación muy importante. ¿Y qué pasó? Empieza ahí la discusión interna, como era un espacio de frente político, es decir, habían varios grupos. Claro. ¿Quién tiene liderazgo de frente?
cómo se va a formalizar el frente, porque en ese momento solo uno de los partidos del frente tenía inscripción, que era Tierra y Libertad. Entonces, en discusiones que yo creo que sí eran importantes, terminamos dejando de lado lo que era más importante, y es que la gente, los que habían votado por nosotros y los que incluso no nos conocían, Claro. necesitaban que un espacio se mantenga unido. Porque dentro del Congreso, ahora lo estamos viendo con mayor claridad, tú tienes que dar una pelea contra fuerzas que son realmente corruptas, mafiosas. Algo que a mí me logra... Y que pareciera que tuvieran una cohesión mucho mayor. Mucho mayor, claro. Porque lo que las Objetivo cohesiona común, Sean pues. soldados, no los ¿no? cohesiona intereses No, políticos. es el rabo de paja Lo que- que les Todos se cohesiona saben es cochinadas. cuánto quieres tú. No, y se Claro. saben, y todos se Pero saben además, todos. pero además, ¿cuánto cuesta tu voto? Ah, ya, ¿quieres un proyectito? En la Comisión Claro, de Presupuesto te lo apruebo. claro, todo Tú es para tu un región tranza. quieres un proyecto de inversión, yo te lo apruebo. Entonces, no entender eso Emprendedores. por la falta de, creo que sí, en parte experiencia en espacios de representación, hizo que ese frente, bueno, implosionara y ya no era lo mismo. Entonces, la izquierda para la siguiente elección ya estaba muy debilitada. Claro. Y eso hizo que, bueno, que luego ya, bueno, se abriera también el espacio para otros sectores de la izquierda, y ahí aparece lo de Perú Pedro Libre, Castillo, Perú Libre, sobre claro. todo Castillo, ¿no? Porque lo que él representó en mucha gente fue ilusión. Nosotros tal vez lo veíamos con miedo, sí, ¿no? ¿Qué será? Un grupo que nadie lo conoce, pero para la gente significó una cosa de ilusión. Entonces, yo por eso puedo tener muchas discrepancias con lo que fue su propuesta, su candidatura. Yo no voté por él en la primera vuelta, evidentemente, pero entiendo que mucha gente no lo veía como su mal menor, lo veía como su O sea, posibilidad de que el las Perú fotos tenga... de él cocinando con leña, de él recogiendo allá, o sea, era una especie de imagen simbólica dentro de la coyuntura del Bicentenario Los y de todo lo que había mítines pasado. en plena ¿no? Era pandemia, un símbolo, ¿no? tú de- veías la transmisión de de muchos de sus reivindicación, mítines, no se hacían en las ciudades capitales de las regiones, se hacían en provincias de las regiones, Claro. y eran mítines para lo que puede ser un mítin político multitudinarios, más de 1000 personas en una provincia pequeña de Cusco. O sea, eso no es pues que el aparato del partido, porque Claro. en ese país ningún partido tiene esa capacidad de movilización. Eso es ciudadanía que se siente identificada. Que hay un factor Indira emocional Presidio. también, ¿no? Sí, Hay un factor emocional factor que emocional. es súper importante que creo que ya cada vez se acentúa más en el sentido de que, por ejemplo, ahorita que leyendo algunos comentarios decían, sí, no, pues, pero yo que soy del sur, no del Ande, de la zona sur, a mí qué me importan los derechos del LGTBQ, no, qué me importan los derechos de la comunidad canábica, ¿no? Hay como que de frente hay una cuestión ya de piel incluso, ¿no? Entonces, en ese terreno, ¿cómo ves que en los próximos años o en las siguientes elecciones no sea tan viable quizás para muchos pensar en votar por Antauro? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Que ya en esta situación que ya es una cuestión ya de fibra, ¿no? Sí, mira, yo también creo que hay que dejar de pensar el sur como si fuera una cuestión de un bloque, ¿no? De gente que toma decisiones hasta irracionales, ¿no? O el sur es autoritario, ¿no? También esa es una caricatura, yo creo. Por supuesto, el sur es contestatario en este país, porque el sur es el sector donde se expresan las mayores desigualdades económicas. Y la gente, ¿por qué se siente molesta? Porque son los lugares del país donde están nuestros mayores recursos económicos. Exacto. Donde están las minas, donde está el gas, donde está... en Y fin, donde menos se ve el y desarrollo. donde increíblemente económico. un balón de gas te cuesta el triple que en Exacto, Lima. exacto, Entonces tú tienes claro. el proyecto de Claro. gas ahí al lado. Entonces, claro, ahí se va alimentando un malestar respecto a nuestro modelo de desarrollo. Entonces, si te dicen, no, el modelo de desarrollo del Perú es un milagro económico, ¿qué cosa? ¿Me estás vendiendo? ¿Te estás burlando de mí? Entonces la gente no es Exacto. irracional. La gente dice, entonces yo voy a optar por la opción que me proponga, que me prometa, ¿no es cierto?, que esto va a cambiar. Entonces, algo tan simple como eso. Entonces, ¿cuál es el asunto? Nuestra clase política, nuestros partidos políticos, lo que dicen, no, el sur no, el sur, yo no voy a representar eso. Entonces, yo no entiendo por qué después de lo que hemos vivido en el 22 y 23, en este estallido social tan importante, yo creo que además con planteamientos tan lógicos, ¿no? Porque lo que la gente planteaba no era pues dinamitar las instituciones, no era generar violencia como ahora sí Como se está está pasando, generando por claro. parte del propio gobierno o del Congreso, sino planteaba nuevas elecciones, o sea, planteaba salidas constitucionales al problema que estábamos viviendo. ¿Y por qué nadie, aparte de la izquierda, digo, que siempre intenta representar esos sectores, por qué no dicen, bueno, la derecha, un centro, buscar también representar eso? Porque es un malestar legítimo. Y porque además, no solamente es un malestar legítimo, es evidente que hay la mayor muestra de desigualdad que se vive en el Perú.